estás por viajar a Río y querés saber cuánto vas a gastar, quédate en este video que te mostramos absolutamente todo, desde excursiones, comidas y todo lo que tenés que saber. Río de Janeiro es una de las ciudades más visitadas del mundo. Algo que tiene de bueno es que se puede visitar durante todo el año y en la mayoría tendremos buen clima. En este video te vamos a estar mostrando todos los precios que necesitas saber para un viaje a Río de Janeiro. Estaremos repasando valores de comida, tanto en un restaurante como en la playa, excursiones, traslados y hasta el transporte a las diferentes zonas de la ciudad. Todos los precios van a servir para este verano 2024-2025. Los pondremos en reales, pero también daremos una referencia en dólares para que tengan en cuenta a la hora de hacer las cuentas más fácil. Hoy en día, un dólar son 5 reales con 60 centavos aproximadamente. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video y si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Si hablamos de Río de Janeiro, tenemos que hablar de playas. Gran parte del tiempo lo vamos a estar pasando aquí, así que es importante saber con qué nos vamos a encontrar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que muchos precios varían según la temporada, si hay algún evento en la ciudad o si es día de semana o fin de semana, pero vamos a dar un estimado de lo que nos encontraremos cuando lleguemos. En Ipanema y Copacabana los precios son bastante similares. Una vez que lleguemos a la zona de playa, vendrá gente a ofrecernos sillas y sombrillas. Todo esto se puede negociar, pero los precios básicos son de entre 5 y 10 reales por reposera y entre 20 y 10 la sombrilla. Entre 1 y 2 dólares las reposeras y entre 2 y 4 las sombrillas. Como decíamos, esto va a variar dependiendo de la cercanía a los postos, los servicios que brindan y el día que estemos visitando la playa. En definitiva, si son 2 personas, 2 reposeras y una sombrilla, necesaria por el sol fuerte que hay en la ciudad, va a salirnos entre 20 y 40 reales, un poco más de 5 dólares. Luego, en la playa, los lugares que nos alquilaron las reposeras también venden comida y bebidas. En cuanto a las bebidas, lo clásico es la caipirinha, que en prácticamente todos lados la hacen muy rica. La caipirinha más cara que pagamos fue de 20 reales, un poco menos de 4 dólares. Pero luego tomamos por 10 y por 15. También pasan vendiendo por la playa caipis, pero no las recomendamos ya que no sabemos con qué callaza la hacen y desde hace cuánto las tienen en esas bandejas. En cuanto a la comida en la playa hay varias cosas. A horas del mediodía pasan constantemente vendedores. El clásico queso a las brasas, que lo hacen en el momento, está a 15 reales, 2 dólares con 50 centavos aproximadamente. El famoso milio, que es un choclo, que lo entregan en un bowl con un tenedor, tiene un valor de 12 reales, 2 dólares. También venden empanadas argentinas, pero mucho más grandes, a 20 reales cada una como máximo, algo menos de 4 dólares. Por último, hay unas comidas más completas que se llaman cantiñas. Estas son un plato de arroz con alguna proteína y que puede ser carne o pollo, por ejemplo, con porotos y vegetales. Salen 15 reales. Si quieren algo más barato, pero que nosotros no probamos, pasan vendiendo 3 hamburguesas por 10 reales. Para que vean, les dejamos una carta de un parador, aunque muchas veces estos precios suelen ser menores ya que se puede negociar un poco. Por último, sobre la playa, tengan en cuenta que no hace falta llevar efectivo, todos los vendedores aceptan tarjetas o Pix. Y justamente hacemos un paréntesis para hablar de Pix. Este sistema es como el mercado pago brasilero. Los argentinos, para utilizarlo, tendremos que bajarnos la app de Velo y desde aquí tendremos la opción de pagar con Pix. Dependiendo del vendedor, tendremos que transferirle a un número o nos dará un código QR para leer. El cambio nos lo hará directamente de real a pesos argentinos a un valor muy similar al del dólar MEP. Algo clásico de Río de Janeiro son los botecos, unos restaurantes tradicionales que podremos encontrar prácticamente en cada esquina de la ciudad, ya sea en Ipanema o en Copacabana. Comer aquí puede salir entre 70 y 90 reales por persona, unos 14 dólares en promedio. Las comidas que podemos encontrar aquí son variadas, pero son ideales para comer algo de carne o pollo.
Si queremos comer pizza, por ejemplo, en un clásico como Garota de Ipanema con bebidas para 2 personas, gastaremos unos 120 reales en total, 22 dólares. Si queremos comer azaí, lo podremos comprar en los cientos de puestos que hay en la calle. El más pequeño nos saldrá 10 reales y el más grande unos 20, entre 2 y 4 dólares aproximadamente. La lata de cerveza en la playa está entre 10 y 15 reales dependiendo la marca. Por supuesto que hay cientos de opciones en comidas en Río de Janeiro, pero estos son para que tengan como idea. Sin dudas, hay 2 actividades principales que tenemos que hacer en una visita en Río de Janeiro. Estas son la visita al Cristo Redentor y al Cerro Pan de Azúcar. Empezamos por el que para nosotros es un imprescindible en la ciudad, que es el pan de azúcar. Para llegar hasta aquí en Uber desde Ipanema a Copacabana gastaremos unos 25 reales, aproximadamente 5 dólares dependiendo la hora del día y la demanda. Para subir conviene sacar los tickets por internet, ya que nos ahorraremos muchas filas. Los precios para ingresar son 185 reales por persona, unos 34 dólares. Lo ideal es ir antes del atardecer. De esa manera tendremos vistas tanto de día como de noche. Parece caro al lado de otras actividades, pero realmente vale mucho la pena. Entre que subimos, estamos arriba y bajamos, esta actividad dura entre 3 y 4 horas. La otra excursión que también hay que hacer, ya que es un símbolo de Río, es subir al Cerro Corcovado para tener al Cristo Redentor a nuestros pies. Para llegar hasta aquí tenemos 2 opciones, lo podemos hacer en combi o en tren. Nosotros elegimos esta segunda opción, aunque es un poco más cara. Para subir tendremos que pagar 98 reales en tren o 57 si vamos en camioneta. El tren para nosotros es mucho más lindo. Un tema a tener en cuenta es que antes de ir es necesario ver el clima. En otra oportunidad nosotros fuimos un día nublado y desde arriba no se veía absolutamente nada y no vale la pena subir. Esta actividad es un poco más corta que el pan de azúcar, nos puede llevar unas 2 horas en total. Por supuesto que también hay actividades gratuitas para conocer, por ejemplo el Parque Lage en medio de la foresta de Tijuca. Además podemos conocer barrios como el centro de la ciudad o el increíble Santa Teresa. Por supuesto que estos lo podés recorrer a pie, pero los conoceremos mejor con un tour. En nuestro caso hicimos el gratuito de Civitatis, que es muy completo y a pie. Obviamente cuando hablamos de tours gratuitos es porque no tienen un precio establecido y uno deja una propina al final del paseo de acuerdo a lo que le pareció. Generalmente se suele dejar el equivalente a 10 dólares por persona. En este caso en Brasil sugieren dejar 50 reales por persona. En la descripción le dejamos los links a los tours para que puedan realizar con Civitatis. Como toda gran ciudad, Río tiene un sistema de transporte bastante completo, pero para nosotros, que somos turistas visitándola, creemos que lo más conveniente y seguro es tomar taxis y Uber. Para tener seguridad en los taxis conviene bajarse la aplicación al celular llamada 99 Taxi. Es una especie de Uber pero de taxis, aquí ya sabremos el precio antes de subirnos al auto. Obviamente también recordamos siempre tomarse vehículos habilitados. Si nuestra idea es utilizar Uber, es importante saber que la aplicación hay que bajarla antes de llegar a Brasil, ya que si nos creamos el usuario allí nos pedirá un documento brasileño que nosotros por supuesto no tenemos. Si la bajamos antes de viajar, eso no será problema. Decimos que conviene manejarse de esta manera, ya que los precios son realmente muy buenos. Lo máximo que pagamos un Uber fue de madrugada para ir desde Copacabana hacia el aeropuerto Galeão, 68 reales, un poco más de 12 dólares. El resto de los pasajes por toda la ciudad nunca superaron los 40 reales, 8 dólares. También existe la posibilidad de tomar el metro, que como Río a veces tiene un tránsito complicado, es conveniente. Aquí el pasaje tiene un valor de 7 reales con 50 centavos. Lo bueno es que se puede pagar con tarjetas contactless, no hace falta sacar ningún ticket, otra buena opción para moverse.
También tendremos la posibilidad de conocer desde Río ciudades como Bucios o Arraial do Cabo, entre otras. Para esto podremos alquilar un auto o bien sacar una excursión. Si alquilamos un auto, tengamos en cuenta que el precio puede variar dependiendo el día de la semana y la temporada, pero no es para nada caro, unos $50 por día en promedio. Eso sí, en Brasil y en especial en las rutas no se maneja muy bien, por lo que hay que tener mucha precaución. Además, está lleno de cámaras de velocidad y sin mucho señalamiento. Las multas son caras, así que a tener cuidado. Una excursión a Arraial do Cabo tiene un valor de $340, $60. Iremos a pasar el día completo desde la mañana temprano y volveremos a Río por la noche. La excursión a Bucios tiene el mismo valor. Les dejamos los links en la descripción por si les interesa realizarla. Por otro lado, a Bucios pueden ir en el bus 1001, que sale tanto del aeropuerto como de la terminal de Río. El costo es de unos $120 ida y vuelta. Se tarda un poco más, pero es ideal si queremos pasar unos días en esta maravilla brasileña. Aquí no vamos a hablar de precios, ya que es muy relativo esto, depende de la fecha de viaje, si es fin de semana, temporada alta, baja y por supuesto calidad del hotel o departamento. Lo que sí queremos contarles es que para nosotros hay dos lugares ideales para alojarse en Río de Janeiro. En primer lugar pondremos la zona de Ipanema, es de las playas más conocidas del mundo y es bastante segura. Hay mucha variedad de hoteles y también hay edificios que cuentan con seguridad las 24 horas. La segunda opción es Copacabana, aquí también es infinita la variedad de alojamientos, aunque puede llegar a ser un poco más insegura que Ipanema. Muchos te recomendarán alojarte en zonas como Barra de Tijuca o Botafogo. Para nosotros, más allá de que son zonas muy lindas, no vale la pena, especialmente porque son lejos de los principales puntos de interés y en Barra, por ejemplo, no te sentirás en Río de Janeiro a pesar de estarlo. Por supuesto que en cuanto a seguridad es mucho mejor que las otras, pero si queremos una experiencia 100% carioca, este para nosotros no es el lugar. Obviamente uno puede gastar en muchísimas cosas más en Río de Janeiro. Hay más excursiones, comidas, lugares a conocer y mucho más, pero eso ya quedará en cada uno. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios, la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos la semana que viene.